tenemos música de fondo, el Danubio Azul. Y bueno, pues vamos a seguir con esta transmisión. Como yo les comentaba, pues hoy vamos a hablar de esta parte de la histeria, ya no solamente más a profundidad, y no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, en los niños, en los adolescentes, incluso en las personas mayores. Ahora bien, sabemos, este es un pequeño mensaje, sabemos que estamos viviendo momentos complicados entre el coronavirus, el desempleo, la economía, que bueno, pues lo único que puedo decir es traten de cuidarse. Realmente sí son situaciones que están pasando, aunque no hay muchos contagiados en nuestro país, en otros países sí lo hay, y no es el hecho de que viajen o no, sino que bueno, todo tiene que ver con su sistema inmunológico, qué tan fuerte sea y qué tan fuerte no lo es. Entonces, pues traten de cuidarse, si no es necesario no salgan a la calle, pues es preferible que estén encerrados unos días más. Yo sé que es desesperante, pero bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. La vez pasada hablábamos de la histeria femenina. Comentábamos que la histeria femenina era, al principio se pensaba que era una enfermedad mental como tal, era un mal en la mujer por su útero o por esas partes femeninas reproductoras que nosotros tenemos. Pero también lo es que de acuerdo a la Real Academia, la vez pasada hablábamos que es una enfermedad o trastorno nervioso crónico que se caracteriza por una gran variedad de síntomas, principalmente funcionales. También comentábamos que la histeria era vista desde un punto pasajero de excitación nerviosa, producto a consecuencia de una situación anómala. De acuerdo a... hay diferentes puntos de vista de lo que tiene que ver con la histeria. Recordábamos que la histeria proviene del griego y también proviene del latín, que hace referencia al útero, a la panza o al estómago. Luego, que es donde se van todas nuestras emociones. Médicamente está comprobado que todas nuestras emociones se van hacia la parte del estómago, que es donde se acumula toda la mayoría del estrés o la mayoría de esas emociones que pueden ser positivas o negativas. Ahora, de acuerdo a la Real Academia Española, nos habla que era una enfermedad nerviosa crónica. A veces era más frecuente en mujeres, pero también ahora lo es en los hombres, que se caracteriza por la variedad de síntomas. Como bien comentábamos, pueden ser funcionales y a veces también hay ataques convulsivos. Puede ser una excitación pasajera nerviosa o un comportamiento irracional en un grupo o multitud producto de una excitación. Y no me refiero a una excitación en la parte sexual, sino a esa excitación por una inseguridad, por un miedo, por alguna fobia o por algo que ustedes no se sientan seguros. Ahora bien, las doctoras aquí nos van a dar una definición desde el punto de vista de Freud y desde el punto de vista del psicoanálisis. No sé, a ver quién de las dos doctoras. El trastorno. Bueno, como hablábamos, el psicoanálisis, pues el padre del psicoanálisis fue Sigmund Freud. Entonces también él estudió la histeria. Él decía que los síntomas de los histéricos comienza con, le daba la interpretación de que son las voces del cuerpo, que se expresan mediante síntomas, pero realmente es algo más allá de como esta parte biológica, es más en cuestión psicológica. Entonces él decía esa parte. También él decía que era una especie de neurosis y al principio solo se relacionaba con la mujer. Entonces, de acuerdo ya a los estudios que él empezó a hacer, ya no solo se generalizó con la mujer, sino también con el mismo ser humano. Entonces dice que es una neurosis que tiene un incidente sexual.
que se ha elaborado asociativamente, transformándose en patógeno y provocando un síntoma. O sea, quiere decir que muchas veces se psicomatiza esta parte, se somatiza, y entonces lo vuelves desde tu parte física. Entonces es un recuerdo reprimido de una tentativa de seducción, que es la fantasía sexual, ¿no? Se vuelve traumático cuando acontece, por ejemplo, un primer incidente, te pasa algo en la niñez y tal vez lo reprimes. Entonces vuelve a hacerse presente cuando te pasa una situación similar, es ahí donde aparecen ya tal vez esos síntomas. Entonces dice, esto se vuelve traumático cuando acontece un segundo incidente que convoca al primero. Entonces ahí es cuando los síntomas hacen esa parte de la aparición. También menciona que la histeria es una enfermedad que ofrece cuadros clínicos muy variados. Simbolizan un conflicto psíquico que se origina por un encuentro sexual en la parte de la niñez, que pues ya comentábamos lo que es la represión, síntomas corporales, y viene lo que es el afloramiento del conflicto edípico desarrollado en los registros libidinales, que es también un tema de lo que se va a hablar, del complejo de Edipo y del complejo de Electra, pero más adelante. Ahora bien, miren, yo encontré aquí otras pequeñas definiciones de acuerdo a un ensayo realizado por el doctor Andrés Hernández Ortiz. De hecho, aquí está un ensayo. Esto lo pueden encontrar también en internet. Y él nos hace una referencia de la histeria y del histerismo. Dice que es una clase de neurosis que ofrece cuadros clínicos muy variados. Las dos formas sintomatológicas mejor aisladas son la histeria de conversión. Esta histeria de conversión él la ve como el conflicto psíquico y que se simboliza de los demás diversos síntomas corporales que son paroxísticos, ejemplo la crisis emocional con teatralidad, o duraderos como las anestesias, las parálisis histéricas, la sensación de bolo faríngeo y la histeria de angustia, en la cual la angustia se halla fijada de forma más o menos estable a un determinado objeto exterior, que son las fobias. Por lo que yo entiendo aquí, y no sé, ustedes ya me corregirán, la histeria de conversión puede ser más o menos como la hipocondria, es decir, que simulan tener algún trastorno o alguna sintomatología. Y lo que entiendo de la histeria de angustia es aquella que se provoca de un miedo irracional y que sí es un miedo que se manifiesta como tal. No sé tú, doctora, ¿qué nos puedas decir ahora? Mira, la histeria ha existido en las últimas décadas como más latente, que desafortunadamente pues ya hay, no nada más Freud la estudió, sino Breber. Estudiaban como la histeria como una patología, como tú lo mencionabas al principio. Ellos estudiaban como la teoría, las técnicas, el estudio más a fondo de los pacientes histéricos, y observaban como puntos claves que mi compañera comentó hace un momento, y ahí veían como también el trastorno de las personalidades. También mencionaban como el enamoramiento que existía. En ocasiones, pues, por parte de la histeria había una confusión, un trastorno que era el trastorno de Edipo y de Electra, que ahorita mi compañera va a hablar como de ese tema. Ok, ahora, bueno, en esta parte a mí me gustó mucho el análisis que hizo este psicólogo, porque él más bien se basa en Sigmund Freud, que es uno de los padres del psicoanálisis, aunque hay uno anterior a él, pero por lo que entiendo Sigmund Freud fue un psicoanalista que investigaba más allá del evento traumático,
que era un evento traumático aislado. Él veía más allá, él veía aquellos eventos o aquello que lo había originado o que se seguían patrones para poder pues de alguna manera aliviar el dolor de las personas y que en su momento cambiar esos patrones. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? No, sí, Freud estudiaba como el pasado, el presente y a futuro, o sea, no nada más se quedaba con qué pasó, sino hay que estudiar el presente y el futuro de cada acontecimiento. Ahora, la vez pasada hablábamos de lo que era el yo, el super yo y el ello. Entonces, en este sentido, Sigmund Freud también lo estudiaba o no. No, pues sí, él realmente fue el que partió estas partes de la teoría psicosexual. Entonces sí, Freud es el que da estas teorías. Freud fue el principal observador de estos tres conceptos que tú acabas de mencionar, que fue el ello, el yo y el superyo. Eran conceptos fundamentales en la teoría del psicoanálisis. Él intentaba explicar los funcionamientos psíquicos humanos de cada persona. Es decir, es que él intentaba ver como también esas necesidades, desde parte del inconsciente, del consciente y de los deseos que tú tenías. Entonces todo eso te lleva a lo que es la parte del psicoanálisis. Porque aquí también entiendo que él buscaba el predominio de cierto tipo de identificación, de ciertos mecanismos, como era la represión que se manifestaba y el afloramiento de un conflicto edípico, como bien decías, y que se desarrolla principalmente en los registros fálico y oral. Así es, porque él manejaba como las etapas de desarrollo de los niños también, que era la fálica, la oral y la anal, que él decía también al tú ya comprender, él lo manejaba así como los niños cuando empiezan el control de esfínter, ellos ya controlan una necesidad también puede ser agua, ¿no? Es como una necesidad básica. Entonces, al tú ya entender esa parte, ya comprendías como las etapas que se iban desarrollando. El fálico, para entender bien, ¿qué se refiere el fálico? Porque, digo, es importante saber esta parte, porque hay psicólogos que no se iban desde esta parte oral y todas estas... Sí, mira, te explico un poco lo que es la etapa fálica. Es un concepto elaborado por Freud que designaba una de las etapas que atraviesa el líbido infantil, que es lo que te decíamos, cuando empezaban con el control de esfínter. Ah, ok. Sí, la vez pasada habíamos hablado un poco de esta parte cuando viene ese control de esfínter y esa parte de la exploración de la niñez. Exactamente. Entonces, exploración de los genitales masculinos o femeninos. Ahora, cuando hablábamos de esta parte de la histeria la vez pasada, también hablábamos que muchas veces se da por esa situación de represión o incluso cuando existe una exploración mal realizada o el desconocimiento de un tema como tal, que hace que las personas, bueno, pues tengan ciertos traumas y lo manifiesten de alguna manera. Sí. Mira, también aquí cabe mencionar de las etapas fálicas como en general. Aquí los niños empiezan a descubrir como los órganos sexuales, ya sean masculinos o femeninos. Y aquí el niño empieza a renunciar a los deseos amorosos respecto a la madre, que ahí es el enamoramiento. El enamoramiento que más adelante ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque ese es como algo muy
importante. También es un cambio que refuerza el asumir el papel masculino de su padre, o sea, que lo imita, o sea, que ahí hay una imitación. O el afecto del hijo hacia la madre, que pide su aspecto sexual. Aquí ya es cuando hablaríamos del enamoramiento de Edipo y Electra. Ok, porque también cuando hablábamos de esta parte de la histeria, fíjate que en este ensayo yo les comento que encontré en internet. Este psicólogo lo publica el 9 de agosto de 2013. Para él, la histeria es una enfermedad nerviosa crónica más frecuente en las mujeres que en los hombres. Se caracteriza por gran variedad de síntomas, pueden ser funcionales e incluso ataques convulsivos. Pero yo quiero entender, la histeria no es una enfermedad mental por lo que yo he estudiado, más bien es un trastorno. ¿Es trastorno o trastorno? Trastorno. Es que yo encontré estas dos partes y bueno, algunos la llaman como trastorno y otros la llaman como trastorno. Entonces, bueno, en esta parte, la histeria no la tenemos que tomar como un punto de vista, como una enfermedad mental, sino más bien es como un trastorno de una situación reprimida que te lleva a tener un comportamiento puede ser errático o un comportamiento incluso agresivo o sumiso, quiero pensar. No sé ustedes como especialistas, a ver, voy a ver qué nos escriben por acá. Patricio Estrella de la Mañana dice, ¿qué tema están hablando? Estamos hablando del tema de la histeria. Ya le bajé a la bocina de la música, espero que ya se escuche, si no se escucha para que me digan, y quite la bocina Bluetooth, lo dejamos sin música y seguimos así. Entonces, bueno, hablábamos de esta parte. Mira, también hablando un poco de las etapas de Freud y del desarrollo psicosocial, creo que es también importante que conozcamos cuáles son las etapas. Existe la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, etapa de lactancia o etapa genital. Vamos a ir desglosando cada etapa y como las edades, ¿sale? Para que no nos confundamos. ¿Sí? También en las etapas psicosociales. La oral viene del nacimiento, cuando el niño succiona a la madre o en el pecho trata de alimentarse. Esa es como la más importante, que es la oral, porque pues, manipulas lo que es la boca. El anal viene de 1 a 3 años. Eso se relaciona con el control de esfínter. Cuando los niños empiezan a lograr satisfacer alguna necesidad, pues son básicas, como es el control y el cuidado de nosotros. Y aquí, por ejemplo, también ellos al momento de que controlan lo que es el esfínter, ¿no? Que es también esta parte del intestino, ellos tienen como una sensación de logro y la independencia. De satisfacción. Porque ellos ya pueden controlar esta parte de poder ir al baño, ¿no? Ya no dependen de su madre o de su padre. Exacto, aquí ya desarrollaron como la habilidad de decir, tengo necesidad de ir al baño y yo lo hago por independencia, ¿sale? La fálica es de 3 a 6 años, esa se relaciona con la manipulación de los genitales. Aparecen las fantasías sexuales con el padre del sexo opuesto, ejemplo, el complejo de Edipo o de Electra, para evitar la sensación de adaptación a las características del padre del mismo sexo, con lo que aparece en la instancia psíquica, que es el super yo. Aquí va relacionado todo, porque vamos desarrollándolos o explicándolas de acuerdo a las edades y las habilidades que deben de tener los niños. La latencia es de 6 a 11 años y desaparecen los impulsos sexuales. Aquí los niños ya descubrieron, pero aquí están desarrollando lo que es el super yo, el desarrollo más, con lo que aparecen los valores sociales. Aquí ya van identificando quiénes son las personas que quieren que estén a su lado. Ahí ya van como reaccionando, ¿no? Ajá, solucionando. Entonces, hasta esa parte es cuando nace el super yo. Super yo.
Así es. El super yo, el yo Y los valores sociales. ¿Y el ello en qué momento surge? Bueno, a ustedes lo que les ha tocado ver, ¿en qué momento? Es que el yo viene como más de lo reprimido, el yo viene desde que naces. O sea, creo que sí, ¿no, Abby? Ese viene como desde la infancia, no es algo que digas tú, ya ahorita lo tengo, mañana no, o sea, como ese es desde la infancia. Me falta una etapa, hay que mencionarla porque si no también luego no nos perdemos un poco. La genital es la adolescencia, los cambios biológicos de la pubertad representan los impulsos sexuales hacia el término de la adolescencia. La sexualidad se integra hacia una sexualidad adulta madura. Aquí ya los niños ya descubrieron todo lo que es su sexualidad. Ahí estaba desde, por ejemplo, los 12 años hasta que eres adulto. Así es. O sea, esta es la fase genital que nosotros y es la todos última. los adultos estamos viviendo. Así es. Entonces quiero entender, cuando una de estas etapas no es satisfactoria o desarrollada por el individuo en general, eso le provoca una histeria entonces, es decir, un trastorno que puede ser desde nervioso. Sí, porque ya está alterando toda la personalidad del individuo. O sea, tú al brincarte una etapa, ya tu desarrollo no va a ir de acuerdo a esa etapa. O sea, tú por ejemplo, que te saltaste la etapa anal y no controlaste nunca, ¿qué es lo que sucede? O sea, no estás cubriendo esa necesidad fundamental. Por eso es importante que los niños lleven todo el desarrollo de acuerdo a pues las etapas. No siempre se llevan así, ¿eh? O sea, hay veces que sí se suelen como modificar un poco, pero eso sería lo correcto. Ok, digo, es bastante interesante porque no todos los toman en cuenta los conocimientos de Freud. Hay Así algunos que todavía lo toman en cuenta. Pienso yo que de los psicoanalistas ha sido el más reconocido, aunque ya pues tiene muchos años y han habido avances en los tratamientos, en la manera de ese psicoanálisis, pero pienso que la manera en que él llevó toda esta parte del psicoanálisis, es decir, de analizar a cada paciente en un entorno distinto, ha permitido que en la actualidad muchos pacientes o personas que tienen una histeria o incluso un trastorno de personalidad puedan manejarlo, puedan tener una vida lo más funcional posible, porque no es una vida normal, pero sí es una vida funcional. Así Ahora, es. yo tengo una duda. ¿Todos los trastornos se pueden erradicar, es decir, pueden desaparecer, o algunos únicamente se controlan? Algunos se controlan, no se puede desaparecer como por arte de magia. Sí hay que estudiar como qué es el consciente y el subconsciente. Hay que ver qué es lo que sucedió para que también tú lo hagas como muy consciente. Tal vez es que tienes que hacerlo consciente. Y entonces tienes que trabajar esta parte. La verdad es a veces suele ser muy complicado. Por eso a veces hay pacientes que se llevan mucho tiempo en terapia, porque esta parte de estar trabajando diariamente, para que puedas no curar, como dices, pero sí puedas superar algunos trastornos. Hay trastornos que realmente no se pueden tal vez curar porque vienen de esta parte neurológica, ¿no? Que es neurológica y es emocional, ¿no? Y hay otros que son cuestiones pues emocionales. Entonces, esta parte de cuestión emocional puede tener como la facilidad de que se vaya trabajando y pueda superarse este trastorno. Entonces, la histeria es un trastorno emocional nada más. No es un trastorno Freud, médico funcional como tal, ¿o sí? No, mira, Freud estudiaba el psicoanálisis como tal, pero también descubrió que la personalidad que la personalidad venía desde tu nacimiento, o sea, venía a lo largo de tu infancia. Es una de las teorías mejor conocidas de la psicología, aunque también es una de las más controvertidas.
Exactamente, ¿por qué? Porque o sea, tú ya tienes tu personalidad desde que naces, o sea, no es algo que sí la vas formando, pero ya es como desde la infancia. También creía que la personalidad se desarrollaba a través de una serie de etapas en la infancia, en las que energías o impulsos buscaban el placer de la identificación y se enfocaban en ciertas zonas erógenas. Esta energía psicosexual o el líbido la describió como la fuerza impulsora detrás de la conducta. La teoría de la no la alcanzo a dejar, sí, puede ser psicoanalítica. Ajá. Sugiere que la personalidad se establece generalmente a la edad de 5 años, que las primeras experiencias juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad y sigue influyendo en el comportamiento más adelante durante toda la vida. Para Freud, la infancia es una etapa crucial en la que se da la forma y personalidad y comportamiento como adultos. Consideraba el desarrollo como un proceso discontinuo. Creía que cada uno de nosotros debe pasar por una serie de etapas durante la infancia, las llamadas etapas psicosexuales, que son las que mencionamos al principio. Volvemos a retomar, la personalidad sí viene desde la infancia, o sea, desde el nacimiento, pero va desarrollando las etapas. Entonces, tú al desarrollar esas etapas ya vas creando una personalidad, ¿sale? Por eso lo menciona él como muy, lo enfatizaba mucho en las etapas, o sea, que sí eran como primordiales en el desarrollo de los niños. Entonces, la histeria la podemos tomar en cuenta, puede ser transitoria, o puede ser también algo con lo que traes desde es una experiencia reprimida. Así es. Que traes desde esta parte de la infancia. Por eso aquí me gustó mucho una frase que decía que Freud, que cuando alguna persona se presenta con histeria, no hay que escuchar su cuerpo, hay que escuchar las voces que tiene en su cabeza. Entonces decía que, por ejemplo, todo eso es somatizado, no es como una enfermedad. Es que viene... Que le das medicamento y ya la curas. No, es esta parte, por ejemplo, se empieza a representar en la parte física, ¿no? Sí, que puede ser dolor de estómago, te estás cansado, que fatiga, ¿no? O sea, son como algunos síntomas de la histeria. No siempre son iguales, o sea, también puede variar de cada persona, como tú lo somatices. O sea, no porque tú te hayas, no sé, caído de la bicicleta, tú ya vas a decir, ay, no, ya no me voy a subir porque en la infancia me pasó esto. No. O sea, es como depende tú cómo lo tomes, ¿sale? La vez pasada hablábamos de esta parte de la histeria en la mujer. Entonces, quiero pensar que los médicos que le dieron una salida a esta parte de la histeria en la mujer estuvieron mal, porque nada más le dieron una salida momentánea, es decir, nada más deja salir esa parte de frustración en ese momento, pero no te ayuda a superar ese trastorno que traes ya con el tiempo. Es decir, que realmente no estaban curando el trastorno como tal, únicamente estaban dándole como una salida momentánea. Es que depende también del enfoque, ¿no? Por ejemplo, de los médicos, qué enfoque en este caso de los psicólogos y los psicoanalistas, depende de qué enfoque van a tener su terapia. Hay, por ejemplo, psicólogos que solo se enfocan tal vez en el problema o en la conducta que estás presentando, y tal vez no le dan tanta importancia a lo que es la etapa infantil. Pero hay psicólogos, hay psicoanalistas que parten desde esta parte de la etapa infantil, y entonces son como, la base es la teoría de Sigmund Freud. Entonces es dependiendo del enfoque que cada psicólogo o psicoanalista maneja. Es por eso que
pregunto yo, ¿es por eso que la mayoría de los pacientes no avanza en una terapia o no puede superar esas fobias o esos miedos que tiene o esa represión porque a lo mejor la terapia que están llevando no es la mejor indicada? No es que sean malos los doctores, aclaro, sino que a lo mejor el enfoque que están llevando no es el adecuado. Cuando pasan este tipo de trastornos, ¿qué es lo que ustedes recomiendan primero? ¿Ir con un psiquiatra y después con un psicólogo? ¿O primero acudir a un psicólogo que te haga el estudio? Es gran diferencia. El psicólogo solo va a estudiar como tus emociones, como lo que tú le platiques. Y el psiquiatra sí te va, si necesitas como medicación, él sí va a ver como esa parte biológica. Entonces, un psiquiatra nos da tanto esta parte de psicoterapia. Así ¿no? es. ¿no? Un psiquiatra tal vez te pregunta cuál es el problema, cuáles son los síntomas y te va a medicar. ¿Qué diferencia hay en un psicólogo y un psicoanalista? Esa sí es bastante interesante porque, bueno, perdón que diga, porque yo me doy cuenta que hay muchos psicólogos, pero aparte hay especialistas, algunos son psicopedagogos, psicoanalistas, psicólogos infantiles, psicólogos para adultos, tanatólogos, pero por lo que yo he leído de Sigmund Freud, él era un psicoanalista. Así es. Era más allá de un psicólogo como porque tal. Él estudiaba exactamente lo que son los traumas. Él estudiaba mucho con el consciente y el subconsciente. Hace un rato mencionaste algo que también es importante, como la histeria y los trastornos de conversión, ¿sale? Vamos a hablar un poquito también de eso, porque también es como importante que hagamos como un poquito de énfasis. Ahorita va a definir mi compañera eso. Pero, mira. Sí, porque aquí hablábamos, bueno, yo les comenté la histeria de conversión y la histeria de angustia. Así es. Quiero pensar, y ustedes me corregirán, la histeria de conversión puede ser esta parte cuando... Esta parte de lo que hablábamos de la mujer, de esta histeria femenina, que sería la histeria de conversión, que se puede manifestar en síntomas corporales, y la histeria de angustia podría ser ya esta parte donde entra Sigmund Freud como al psicoanálisis, donde entra a analizar desde la infancia y desde todo su entorno. Así es. Ahora, ¿desde dónde? Mira. ¿Desde acá? Ajá. Ya mencionamos que hay una conversión y vamos a ver cómo es. Ahora dice, los trastornos disociativos implican una disociación o interrupción de algunos aspectos de la conciencia, es decir, la persona no está analizando, no está siendo consciente, no está siendo racional. Como fuga disociativa, puede hacer una amnesia disociativa o el contravertido trastorno de identidad disociativa o múltiple, es decir, quiero tener las personas que tienen múltiples personalidades. Exacto. Luego están el trastorno somatomorfos, implican síntomas físicos que no tienen una causa orgánica. Entre ellos, el trastorno de conversión, que implica síntomas neurológicos. La incidencia del trastorno de conversión ha ido disminuyendo en muchas partes del mundo, probablemente por los factores culturales y el incremento de los conocimientos psicológicos y médicos en general. Digo, es bastante interesante y complejo y amplio, porque en lo que yo más o menos vi del trastorno de personalidad, yo encontré una definición más o menos. Esta de acuerdo a la página de MediPlus, que también es una página de médicos, nos habla: los trastornos de personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos emocionales y pensamientos que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Estos comportamientos
comportamientos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en relaciones interpersonales, el trabajo y otros contextos. Las causas de este trastorno de personalidades se cree que son factores, pueden ser genéticos y ambientales. Era lo que tú comentabas con Sigmund Freud cuando él analiza estas etapas en la infancia. Así es. Pueden ser desde el vientre, es decir, desde que tú eres engendrado, es decir, de una vez que ya el óvulo se ha unido con el espermatozoide y se fecunda, entonces pueden venir y los ambientales, que es una vez que tú naces y cómo te vas ambientando y cómo te van educando. Así es, puede ser la religión, puede ser tu lugar de origen, las creencias y todo eso. Mira, también hay que mencionar un poco lo que es la histeria masculina y la histeria femenina. Nosotros aquí nos vamos mucho como en lo femenino, ¿no? Pero también nos olvidamos de la histeria masculina, que también los hombres sufren de crisis emocionales, estrés, experimentan síntomas somatomorfos y de personalidad. O sea, no nada más las mujeres sufrimos de todos los trastornos ya mencionados, sino también los hombres son como parte fundamental aquí en la histeria masculina. ¿Sale? También es importante mencionar que pues los hombres también son pues, ¿cómo se puede decir? Son afectados por este tipo de síntomas, o sea, no solo la mujer, sino que también los hombres. Y esto viene también desde la Primera Guerra Mundial, o sea, siempre ha existido como los síntomas en los hombres, no nada más en las mujeres. O sea que también, podría decirse que ellos desarrollan su histeria en diferentes etapas, y una de ellas puede ser en la andropausia. Así es. Cuando ya viene esa catarsis o ese cambio en su deseo sexual y entre otros, donde bueno, pues ya por la edad que tienen, que ya no es el mismo desempeño en su juventud, entonces también entran en esta histeria. Así es, o sea, sí, siempre ha existido como no tan marcado como en las mujeres, pero los hombres también sufrían de este tipo de histeria y lo relacionaban mucho con las emociones, con el estrés, con algunos síntomas ya mencionados, que decían que también los hombres sufrían de este trastorno, pero siempre ha existido también. Digo, es bastante interesante porque yo aquí en esta página me encontré varios trastornos, más aparte de los que ustedes comentan, que es de Edipo, de Electra. Yo encontré aquí el trastorno de personalidad antisocial, de personalidad por evitación, límite de la personalidad dependiente, histórico de la personalidad, narcisista de la personalidad, personalidad obsesivo-compulsiva, personalidad paranoica, esquizoide o esquizofrenia y personalidad. Uno encuentra aquí esquizoide de la personalidad y personalidad esquizotípica. Yo también aquí como que no le entiendo muy bien, digo, ustedes son las expertas, pero sí, esto es muy amplio, o sea, hay muchos tipos de trastornos que pues ahorita no nos metimos como tan a fondo, porque son muchísimos, o sea, el ser humano también existe un manual que es el DSM-5, ¿verdad? Y ahí vienen todas se clasifican todas los trastornos, enfermedades y todas características, por si alguien más quiere ver como más a profundidad este tema. Ese libro es muy bueno y ahí vienen todos los trastornos. Íbamos a mencionar hace ratito la diferencia entre psicólogo y psicoanalista, para que también no se pierdan como esa parte. Sí, porque digo, no todos comprendemos bien esto. Hay esta parte de psicólogo, voy a mencionar lo que es el psiquiatra, psicoterapeuta y un psicoanalista. El psicólogo es un profesional que obviamente estudia pues la carrera de psicología
enfoca las necesidades y dificultades psicológicas desde una comprensión del comportamiento humano y de sus procesos mentales. El psicólogo se enfoca más en la conducta y emoción y en ese proceso mental que tiene para llevarte a la conducta y a la emoción. Un psiquiatra es un médico con una especialización en salud mental. Se encarga del estudio de la mente con el fin de prevenir, evaluar, él diagnostica, trata y rehabilita los desórdenes mentales, o sea, las enfermedades ya mentales. Su objetivo es el estudio de las enfermedades mentales, los efectos bioquímicos y ambientales que afectan el comportamiento y cómo interactúan con el organismo para enfrentarse a su entorno. Ahí sí, esta parte es como lo orgánico, por eso él medica. Entonces es el único que puede medicar, ni un psicólogo, ni un psicoterapeuta, ni un psicoanalista. El psicoterapeuta, aquí dice que pues a veces no es necesario que un psicoterapeuta cuente con una licenciatura en psicología, que no sería lo correcto, ¿no? Porque pues si no conoces lo que es psicología, no puedes dar una terapia. Pero el psicoterapeuta es la persona que cuenta con una especialización en psicoterapia, no estudia psicología, estudia la psicoterapia. Es un tratamiento basado en conocimientos, técnicas y métodos de intervención psicológica para resolver problemas o intereses de naturaleza intra e interpersonal provocados por el desconocimiento que la persona tiene de quién es. Con la psicoterapia, el psicoterapeuta ayuda a sus pacientes a descubrirse a sí mismos, es la autoexploración, ¿no? Y el autoconocimiento. Empezar un proceso de reestructuración cognitivo y de hábitos para mejorar su calidad de vida y sus relaciones interpersonales. Aquí, por ejemplo, en esta psicoterapia existen varios enfoques. El enfoque es la terapia psicoanalítica, psicodinámica, cognitivo-conductual, humanista, gestal, sistémica, y hay muchísimos enfoques de terapia que cada uno se especializa en un área para sacar un tratamiento mejor, ¿no? Y el psicoanalista es un profesional de la salud que emplea el método psicoterapéutico interpretativo de lo inconsciente, ayudando al paciente a traer la conciencia de lo reprimido con el propósito de reducir su sufrimiento. Es que perdón que te interrumpa, el psicoanalista estudia tu personalidad, o sea, él va más como el consciente, o sea, él sí se enfoca más como a ver qué pasó, el antes y el después, o sea, él sí se... O sea, él estudia el pasado, el presente y el futuro. No el futuro lo veamos como un adivino, sino como tu conducta. Tu conducta. O sea, como tu conducta ya puede... Al presente, tú actúas de alguna manera porque ya tuviste, vamos a ponerlo así, tuviste un trauma, estudió el inconsciente, ¿no? Ahora está estudiando tus conductas del presente, pero se supone que te está estudiando en el futuro, ya tienen que ir cambiando, o sea, va desglosándolas como... Es que tienes que cambiar, por ejemplo, alguna conducta del pasado te está dando una situación en el presente, entonces lo cual tú tienes que cambiar todas esas conductas y esas actitudes para mejorar en tu futuro, o sea, tienes que ir mejorando. Ahora, son etapas. Entonces quiero entender, el psicoanalista se encarga de ayudarte a ti a cambiar patrones. No como tal patrones. No. O sea, yo pregunto porque hay personas que tenemos patrones, ¿no? Alguna dependencia a algo psicológico o algo físico. Hay patrones, como bien decían, complejo de Edipo y ahorita lo vamos a mencionar porque eso también es como un trastorno muy arraigado que lo mencionamos en las etapas de psicosexual. ¿Puedes mencionar las etapas? Sí, es que bueno, por ejemplo, esta parte de lo que es un psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta y psicoanalista, pues cada uno tiene sus respectivos enfoques. Entonces, de acuerdo a tu problema o a tu situación, trauma, tú tienes que buscar cuál es el mejor, emoción, ¿no? De acuerdo a tu emoción. ¿Cuál es el mejor paso a seguir? Y el mejor tratamiento que ellos te pueden brindar.
¿Ustedes qué tratamientos dan? Yo sé que desde estimulación temprana, pero a ambas les ha tocado ver niños y personas con problemas bastante complicados, algunos de ellos con límites de la personalidad, algunos con múltiples personalidades, alguna de ustedes algún caso por ahí de esquizofrenia, entre otros. Entonces, más o menos, ¿qué dinámicas ocupan ustedes como para poder identificar el trastorno de... Primero es por medio de la observación, o sea, también tú no puedes diagnosticar algo si no estás como muy enterada de todos los síntomas o enfermedades, o sea, eso también no el psicólogo ni nadie lo dice, ay, este niño tiene así, no, primero tienen que hacerse estudios, o sea, es un estudio de la cabeza, ¿no? Es que es dependiendo de, por ejemplo, el problema, en cuestión, por ejemplo, de niños, ¿no? Que hay, por ejemplo, nosotros atendemos niños con autismo, con pero TDAH, ya traen un diagnóstico. Ajá, o sea, nosotros ya, no podemos ajá, en esta parte médica, porque sí es más orgánico ese tipo de trastornos, sí. Eso sí es más orgánico que nosotros no podemos. O sea, tú ya traes un diagnóstico de, no sé, esquizofrenia, por ejemplo, pero nosotros ya lo vamos a tratar conforme el diagnóstico que tú nos das, porque ya vamos a estudiar las características que tú estás presentando. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, ella, que es nada más la profesional en psicoterapia, ella, por ejemplo, ella sí diagnostica algo de conducta, porque es lo que modifica, o sea, por ejemplo, cuando tiene alguien alguna ansiedad, lo que es la depresión, alguna fobia, algún... Por medio de la psicoterapia. Pero es lo que nosotros, bueno, ella en este sentido, ella sí diagnostica, porque no es algo orgánico o algo neuronal, no, es algo conductual y emocional. Entonces, eso sí se puede diagnosticar. Ajá. Pero, por ejemplo, algún otro trastorno como esquizofrenia no. Y, por ejemplo, las estrategias, y en este caso el enfoque que aquí se maneja es el cognitivo-conductual. Así es. Entonces, o sea, porque trabajamos por medio de tus conductas. O sea, primero estudiamos lo que... Tú al llegar al consultorio nos vas a decir, yo sufro de ansiedad, y vamos a ver qué es lo que lo ocasionó. Pero tú ya traes un diagnóstico más específico, o sea... Pero aparte ustedes observan el comportamiento de esa persona en ese momento. Te digo, volvemos a lo mismo, tú ya nos traes un diagnóstico. Ejemplo, si tuvieras esquizofrenia, ya nos dices, yo, o tu papá, el pariente o el quien venga con tu familia, ya va a decir, sufre de esquizofrenia. Pero nosotros vamos allá a estudiar las conductas, o sea, vamos a ver tu comportamiento. Ya del comportamiento ya ofrecemos un plan de estrategias para poderte ayudar, pero también está en combinación con el psiquiatra, ¿no? Sí, es que por ejemplo hay personas que pueden llegar y no traer un diagnóstico. Hay personas que pueden llegar y es que me siento así, así, así. De acuerdo también a la terapia que se va, nosotros vamos determinando qué posible situación la persona podría tiene. Ser. Ajá. O sea, es que es de acuerdo mira, también tiene que ver mucho esta parte, por ejemplo, lo de la teoría de cognitivo-conductual, no solo es la conducta ni la emoción, también es el pensamiento. La forma en la que tú te expresas y la forma en la que... Tu esquema corporal, el cómo podrías decir, no sé, alguna situación que estés pasando, la ansiedad que presentes, o sea, es que son muchos síntomas también que podríamos decir, esta persona es esquizofrénica, o esta persona en otro trastorno tiene autismo, o sea, no, o sea, a lo mejor nosotros lo podemos deducir por comportamiento, pero tú ya tienes que traer un diagnóstico. Es decir, ustedes para dar una terapia aparte de la observación, me imagino que hacen un test, un estudio por ahí, les recomiendan que lo lleven con un especialista. Pues es que los papás o las personas que ya piden ayuda psicológica es porque ya saben más o menos el trastorno que ellos tienen, o sea, llegan y la psicoterapia es precisamente para observar, analizar todo ese tipo de conductas, pero el paciente te va a ir diciendo todo, o sea,
el paciente te va a decir, mira, yo sufro de ansiedad, y tú vas a irlo escuchando, porque tienes que aprender a escuchar al paciente para poder decir, ok, sufres de ansiedad, pero por tal motivo, o sea, ahí hay que ir como estudiando como tus emociones. O sea, Y no se nada tiene más que es encontrar eso. el porqué. Así es. O sea, tienes que partir del porqué algo te causó esa situación, entonces tú Así es. tienes que lograr llegar al porqué de esa situación para que tú lo poder trabajes ayudar. Así y es. entonces la situación vaya como que bajando. Pero nosotros no medicamos, No, o sea, no, nosotros sí, no sí, medicamos, ¿sale? Para que también no quede como así de, el psicólogo medica. No. No, eso El sí, yo psicólogo sí lo solo entiendo. te da acompañamiento psicoterapéutico Y te da para estrategia. exactamente para poderte ayudar con algún problema que tú tengas, ¿no? Como algún síntoma que puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser pues algunos malestares fisiológicos, pero nunca te va a medicar, nunca te va a decir, tómate esta pastillita para que Sí, porque muchas personas puede- piensan eso. Mira, te puedes sugerir, no en cuestión médica, sino, por ejemplo, puedes tomar en la noche, no sé, un té tal, o sea, algo, no. Algo natural. Ajá, algo natural, de acuerdo, sí, de acuerdo a a la experiencia que ellos tienen. Entonces, son como consejos, tú no medicas, o sea, tú no dices, toma este tratamiento. O sea, de acuerdo puedes dar como una opción, pues no sé. Sí, sugerencias. Ajá. únicamente. Pero sí, no. No medicas. Psicoterapéuticamente no puedes medicar. O sea, sí, a lo mejor por medio de tu experiencia puedes decir, bueno, puedes tomarte algunas gotas, pero No también no es, es, no. o sea, no es normal que tú digas, tómate gotas de así. No. No. O sea, eso es no. Para que también no nos confundamos como en eso, porque psicólogos no damos tampoco remedios caseros, ¿eh? Sí, digo, Pues es ese que depende es... del enfoque, o sea, depende Ajá. de la terapia que tú lleves Sí, y de la experiencia que tú para no presentas. confundirlos como más, Ujú. es no. Es que pues, sí es totalmente diferente y hago hincapié en esto. Un profesional como ustedes que ya estudió, que también hay personas que han estudiado pero que llevan otro tipo de prácticas como tarotistas, con ciertas experiencias pero que son empíricas. Y ustedes no solamente son empíricas, sino también son prácticas y obviamente ustedes han tenido un estudio mayor porque muchas personas se van pues sí, con personas que conocen tarotistas, esotéricas, entre otras, y que normalmente estas personas manejan tés o pastillitas de herbolaria, sí, sería etcétera. como otra rama. Es una rama, pero que muchas veces no es lo mejor indicado, Sí, no. porque no están a lo mejor teniendo el avance adecuado y cuando van con un psicoterapeuta, ya sea psicólogo, psicoanalista, y todos estos profesionales que tienen sus subramas, bueno, de esa manera ustedes ven el avance del paciente. Porque darle un remedio casero, un té o algo, es como calmar algo cuando no estás trabajando Sí, y hay avanzando. que recordar que el psicólogo trabaja solo con las emociones. Es que mira, por ejemplo, yo he conocido, por ejemplo, hay psicólogos que estudian alguna otra rama y entonces complementan sus terapias. O sea, pero sí tienen que estudiar, o sea, sí lo estudian Claro. para poder dar ese tipo de, por ejemplo, algún ejercicio de respiración, por ejemplo, algún... Sí, son técnicas. Ajá, son nada de técnicas. medicamentos, por ejemplo, no, eso sí no, pero por ejemplo, algún remedio natural, no sé, tómate un té para que te tranquilices, o sea, esa parte, pero sí debes de estudiar, o sea, y yo he conocido que ellos como que juntan esa parte, pero sí tienen que estudiar esa parte, no es como de, bueno,
porque mi mamá me dijo no. Ajá. O sea, es que sí hay que dejarlo ajá. como muy en claro, porque luego la gente se confunde y piensa que cuando vengan con nosotros les vamos a dar sugerencias de test o alguna otra cosa. No, o sea, y tampoco son tarotistas. tampoco, no, tiene o sea, nada que solo ver con trabajamos eso. con emociones y como repetimos, somos psicoterapeutas, acompañantes, pero de ti depende también si tú quieras trabajar como tus emociones. Yo en lo personal puedo decir que he sentido siento a veces, pienso yo en lo personal que es una mayor seguridad un psicoterapeuta o un psicoanalista que un psicólogo solamente. Yo me he dado cuenta con lo que he visto con ustedes que van con ese acompañamiento y esa confianza que le brindan al paciente, de estudiar realmente su comportamiento, ¿no? De ver más allá de la situación traumática que lleva en ese momento, ¿no? Yo he visto y conozco psicólogos que son buenos y otros que únicamente te ayudan a desahogarte, vas, hablas y te dejan hablar. Te ponen tal vez algún ejercicio, pero no llevan a cabo ciertos como test, como estudios, como los que ustedes hacen, o ciertas tareas donde a ti te permita como paciente tener ese avance. Sí, es que hay diferentes tipos de psicólogos. Está el psicólogo educativo, psicólogo clínico. El clínico es el que se encarga como más ver a fondo las cosas clínicas, como se dice. Entonces, sí, también hay que mencionar, está el psicólogo clínico, el educativo, ¿Funcional? No, organizacional. Organizacional, que es en cuestión de Materia más de las empresas. Ajá, empresarial. Y ustedes entonces son tanto clínicas como educativas. Así es. Digo, eso es bastante, pues, interesante. Es conjuntado. Tanto ella estudia estrategias de los niños como yo estudio las emociones, y en conjunto hacemos estrategias específicas para ofrecer a los padres un plan adecuado de acuerdo a las necesidades también que ellos nos presentan. Ahora, digo, eso es bastante interesante porque yo veo un poquito de ustedes reflejado a Sigmund Freud, que él era pues psicoanalista. Había otro que era psicólogo, no sé si Charcot. Pero él, por lo que leí, por lo que entendí, lo que ustedes me explicaron, Charcot nada más era como ese momento y es que él estudiaba solo el momento. Ajá. Y creía que al analizar el trauma ya iba a desaparecer, y no, o sea, hay que estudiar como también el proceso, hay que dar un acompañamiento. O sea, después de que salió el trauma o la situación, hay que darle un acompañamiento, no es solo dejarlo como en la deriva, ¿no? O sea, nosotros eso es lo que hacemos, dar un acompañamiento del suceso que el paciente nos platicó. O sea, eso también hay que pues decirlo como mucho para que la gente no se confunda. O sea, nosotros sí damos acompañamiento para lograr un objetivo. O sea, nosotros ya tenemos el objetivo de ayudar al paciente, pero ya también le pusimos un objetivo a él que tiene que alcanzar. Que es una vida funcional. Así es. Ah, ok. Ahora bien, regresando, digo, ya que entendimos esta diferencia de psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, psicoterapeuta, hablábamos ahora sí de los trastornos. Tú nos ibas a explicar esta parte de algunos trastornos. Hablábamos de límite de la personalidad, de los de personalidad múltiple y de esta parte de que íbamos a tocar de Edipo y Electra. ¿Y por qué se desarrolla? Ajá, pues primero, ¿qué es ese trastorno? Sí, en sí, primero el complejo de Edipo se deriva a partir de la antigua Grecia, de las leyendas que salían de la antigua Grecia con los personajes, específicamente Edipo y también Electra. Surgen los nombres
que el psicoanálisis le asigna a dos de los complejos más complicados e interesantes que tienen lugar en la infancia. Esos se derivan en la infancia, que es Edipo y Electra. Surgen a nivel inconsciente en el niño. Obviamente el niño no es consciente de lo que le está sucediendo, más o menos alrededor de los 3 o de los 4 años. Y ahí se determinan mucho los sentimientos, el amor, la ternura y esta parte de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, el complejo de Edipo es un concepto creado por Sigmund Freud. Él le dio ese nombre de complejo de Edipo. Y surge a partir de la leyenda de Edipo, quien es el hijo del rey de Tebas. Aquí cuenta que Edipo termina por matar a su propio padre con la finalidad de ocupar el puesto del rey, y finalmente acaba casándose con su madre, que se llama la reina Yocasta. Entonces aquí se ve muy marcado. Y el complejo de Electra, ese surge, es creado por Carl G. Jung a partir del complejo de Edipo. O sea, él se basó en, esta parte de los niños les pasa que esto es complejo de Edipo, y cuál es el complejo de Electra, ¿no? Lo utilizó para darle explicación a lo que acontecía con las niñas, eso es específicamente. Entonces, de las niñas. Sigmund Freud se basa en el complejo de los niños, del hombre. Los hombres. Y Carl G. Jung se basa en lo que son las niñas, en el género femenino. Durante su desarrollo psicomotor, comprendido entre las edades entre los 3 igual y los 4 años, más o menos. El complejo de Electra surge a partir igual de una leyenda griega. Electra es una de las hijas de Agamenón, que era el rey de quien era el rey de Micenas. Entonces sucede que se muere Agamenón, y su hermano y su hermana, Electra y su hermano, tratan de vengar la muerte de su padre. Entonces matan a su madre, ya que junto con su amante ella mató a su padre. Entonces Electra, al ser testigo de la complicidad de su madre con su amante, comienza a experimentar el odio y el rencor hacia su madre, lo cual lo orilló a asesinarla. Entonces de ahí derivan lo que es ¿cómo se llama? El complejo. El complejo, ahora, ellos. quiero entender bien, ya médicamente o psicológicamente hablando, ¿a qué se refiere el complejo de Edipo y a qué se le conoce como el complejo de Electra? Bueno, sí, ahorita quería contarles de qué sale, de dónde se derivó. El complejo de Edipo se da durante la etapa del desarrollo psicosexual de la infancia. Tiene lugar entre los 3 y los 4 años, y los niños comienzan a sentirse atraídos por su madre, por lo que desean obtener toda su atención. La hacen saber quién tiene la atención de querer estar con ella para siempre. Y por ejemplo, se empiezan a dialogar con su mamá, por ejemplo, diciéndole, nadie te quiere como yo, cuando sea grande me quiero casar con alguien como tú, o me quiero casar contigo, tú eres mía, nadie te quiere más que yo, o sea, y empieza a darle como regalos específicamente, o sea, a complacer mucho su mamá. Es a lo que se le conoce comúnmente como mamitis. O sea, el complejo de Edipo médicamente es complejo de Edipo. Coloquialmente, o sea, es decir, en un lenguaje que la gente que no conoce de psicología o no ha leído, lo conoce como mamitis. Así. Y entonces ahí el niño empieza a tener una rivalidad con su padre. Y entonces, por ejemplo, ahí surge pues no una buena relación con el padre, y él, porque él siente que es una amenaza que le van a quitar a su mamá, ¿no? Entonces, como dices, o sea, por ejemplo, si no se trata esa parte, si no se supera, el adulto sigue con eso, y es lo que tiene mamitis, ¿no? Tiene papitis. Entonces, el complejo de Electra, como médicamente, ¿cómo se define? Y ahorita decimos coloquialmente, ¿cómo es? El complejo de Electra también incluye, sucede igual en las niñas, exactamente entre los 3 y los 4 años, igual, exactamente lo mismo. Ahora que la rival es su madre y el objeto
el objeto del deseo es su padre. Las niñas en esas edades pueden tomar ciertos tipos de comportamientos como enfadarse, hacer berrinches, cuando su madre se le demuestra como mucho el cariño hacia su padre. Entonces empieza a celar el padre, demostrar una inmensa alegría al llegar a ver a su padre. Entonces es su papá, su papá, su papá, y entonces pelea demasiado con su mamá. O sea, entonces, que idealizan idealizan al padre, y por ejemplo es ideal. Entonces llega un punto en donde cuando ya eres adulta quieres que todo el mundo se compare. Por ejemplo, si el papá, que es que mi papá me cumple mis caprichos, es que mi papá me trataba así, es que mi papá esto, mi papá, entonces llegas a una edad, si no lo superas, o sea, eso también determina tu personalidad. Esta parte también determina tu personalidad. Si no lo trabajas, creces así, y entonces pues es, por ejemplo, personas así. Ajá, por ejemplo, hay niñas que es que mi papá es mi novio, mi papá es mi héroe, me voy a casar como con alguien como mi papá, no quiero a otro más que a ti, ¿no? Entonces son comentarios, y entonces es lo que pues, se conoce que si tiene papitis o tiene mamitis, ¿no? Okay. Entonces coloquialmente es papitis y es mamitis. Médica, bueno, psicológicamente es complejo de Edipo, complejo de Electra. Ahora, quiero entender que cuando se presentan todos estos trastornos a partir de los 3 años es porque ya el infante, porque ya es un infante, empieza a tener o a desarrollar cierta conciencia. Así, ¿sí? Ya es consciente. Y ya empieza a identificar ciertas acciones, ciertos comportamientos que él puede imitar de los padres. Es por eso que a la edad de los 3 años es muy importante llevar a cabo esta estimulación, a cabo una educación. Manejo de emociones, más que nada. Ese trabajar con el apego. Y también, por ejemplo, ahí desarrollarles a los niños su independencia, ¿no? Y desarrollarles como más habilidades. Entonces, para que vayan como superando eso, ¿no? También, por ejemplo, el desapego. También el apego a esto, también te lleva a lo que es el apego. Entonces, tienes que empezar a trabajar con el desapego que te lleva a la independencia del niño. Entonces, si no manejas bien que quieres, por ejemplo, la mamá quiere estar con el niño, quiere estar con la niña dependiendo, el niño nunca o la niña nunca va a tener ese desapego y te lleva específicamente a estas situaciones. Entonces, quiero entender el apego que existe de acuerdo al complejo de Edipo y de Electra se puede considerar en la histeria de conversión. Así es. Y no en la histeria de angustia, sino en la de conversión. Así es, que ya fue la que explicamos hace rato. Digo, es bastante interesante porque muchos no entendemos esta parte. Entonces, aquí, cuando se desarrolla esta parte del complejo de Edipo, el complejo de Electra, más o menos a qué edad, tú ya una edad más consciente de ti mismo, ya como individuo, te empiezas a dar cuenta, o alguien cercano a ti se empieza a dar cuenta de ese comportamiento tuyo. Yo creo que en la adultez, ¿no? Sí, yo pienso que también hay personas que crecen con eso, pero la verdad cuando vas a terapia, ahí te hacen darte cuenta. Porque, por ejemplo, hay personas que no saben, ¿no? O sea, nada más es que tiene mamitis, tiene papitis, pero nada más. Entonces no saben más allá. Simplemente la persona se empieza a dar cuenta de qué situación tiene. Ajá, y de cuando vas a terapia pides ayuda, o cuando no sé cuál sea la circunstancia, pero cuando vas a terapia ahí te hacen reflexionar y te hacen ver. Sí, porque hay que analizar la infancia. O hay sea, que ver el núcleo familiar, hay que ver el comportamiento también pues de tu familia. Ahora, cuando ustedes ven esta situación y cuando Sigmund Freud ve esta situación y él aplica este psicoanálisis, entiendo que él escribe un libro o un compendio y da ciertos ejemplos. Uno de ellos era el que yo había encontrado de una paciente conocida como Dora, que era de una, sus emociones reprimidas eran sexuales, pero había otro que era el de otra paciente que tú encontraste en una película, que ese no era una histeria de conversión, sino una histeria de angustia provocada por lo que vi en sintomatología.
Es la vez pasada la película que mencionamos, explicó. de la chica que tenía que no podía caminar. Sí, Una digo, parálisis. ajá, pero entonces, ¿sí sería de angustia o de conversión? Yo digo que de conversión. Sí, porque es una conducta. Porque ahí, por ejemplo, se observa en esa película, se observa que entran en el inconsciente de los pacientes y entonces cambian esa conducta. Por ejemplo, la chica, ella tenía, no podía caminar, tenía una parálisis, ¿no? Pero no era definitiva, No. era momentánea. Ajá, se dieron cuenta que era Entonces momentánea. sí era de conversión. Ajá, porque es que es una experiencia, la conversión es una experiencia, te lleva a convertir tu conducta en otra. Es, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, que si tú en la infancia te caes de la bicicleta, tú automáticamente, tú piensas o lo relacionas que en cada momento te vas a caer de la Y lo bicicleta. reprimes. Exactamente, y lo reprimes y ya no Se te quieres vuelve subir a un la miedo, se te bicicleta. vuelve una angustia, se te vuelve una fobia, ya no subirte. O sea, Así es. Ahora, cuando se presenta este trastorno que es del complejo de Edipo o el complejo de Electra y se manifiesta una histeria, ya sea en un hombre, ya sea en una mujer, ya sea en un infante, en un adolescente, ¿cuál es la mejor manera de tratar esta sintomatología, tanto emocional como física? Porque bueno, ya cuando hay histeria estamos hablando que vienen manifestaciones en el cuerpo como cansancio, como baja de defensas, algún trastorno por ahí de colon irritable, o sea, Y médicamente. yo creo que también sería cuestión de manejar únicamente tus emociones. Sí, digo, a lo que me refiero en cuestión de emociones, ¿cuál es la manera más indicada o que ustedes pueden emplear para tratar este tipo de comportamientos? Pues es que, por ejemplo, aquí lo que manejamos es la terapia cognitivo-conductual. O sea, primero se tiene que, ¿por qué tienes? O sea, antes de todo dar una estrategia, tienes que partir, ¿qué sucede? ¿Por qué, por ejemplo, tienen esa La conducta? psicoterapia. ¿Por qué? Ajá, o sea, ¿por qué te sucede esa conducta? ¿Por qué qué te somatizaste? pasó? Ujú. O sea, tienes que partir cuál es la causante de esa situación para poderla trabajar y entonces que puedas avanzar. Entonces, Pero es la terapia, o sea, no hay Sí. mayor que otro tratamiento médico, o sea, médicamente pues no, Más que realmente la no se puede hacer psicoterapia. nada. Es la psicoterapia para entrar tú en el inconsciente, que lo vuelvas consciente y lo trabajes. Exactamente, exacto. digo, ese es un muy buen punto porque muchas veces nosotros en la vida cotidiana, seamos profesionistas o no, tenemos un comportamiento. Algunos comportamientos nos llevan a tener afinidad con algunas personas, pero por lo que ustedes me están explicando, nosotros buscamos ese tipo de afinidades por llenar algún afecto que en la niñez o suplir algún apego que en la niñez no tuvimos. Así es. Ahora, cuando las mujeres, Puede ser afectivo, puede ser social, puede ser sexual también. cognitivo o social. Así y es. sexual, ¿no? Como Sí. ahorita. Ujú. Digo, cuando una mujer tiene este complejo de Electra, entonces quiero entender que estamos, bueno, me cuento como mujer porque, bueno, generalizando un poquito, se busca entonces una pareja que pudiera Tener tener similitudes. similitudes Así es. al padre. Ujú. O a la persona que te haga falta en ese momento. Es que quieres cubrir esas necesidades. Exacto. Ya sean O sea, buscas, afectivas, ajá, emocionales, sexuales, o sea, conductivas. Tu inconsciente busca esa parte que a ti te haya Cubrir falta. esas necesidades. Es decir, no O está sea, no siendo que te haya consciente. faltado tal cual, porque por ejemplo hay personas que sí, que tienen por ejemplo el complejo de Electra, ¿no? Y sí tienen ellos un apego demasiado con los padres, pero entonces buscan quien sea como, por ejemplo, su Así papá, es. o buscan quien sea como su mamá, porque es una necesidad que a ellos les ha funcionado, ha sido muy funcional para su vida. Entonces tienen que seguir, es un patrón. Entonces buscas ese patrón y quién te cubra esas necesidades.
Así es, necesidades básicas. O servir a las necesidades de otro para tú sentirte como útil. Quiero pensar. No, más que eso, no, que te sirvan para que Así tú es. te sientas completo. O sea, en esta es cuestión qué necesidad tienes tú. Es por ejemplo, cuando tienes sed, ¿qué es lo que necesitas tú? Agua. Bueno, tomar líquido. Buscas agua, ¿no? Exactamente, Para cubrir tu estás necesidad cubriendo una y necesidad. tu placer en ese momento. Exactamente. Ok, quiero Ajá, entender más- por qué. Es más como el cubrir mi necesidad que la de otro, no. Es cubrir mi necesidad. El yo. Ajá, yo. Volvemos a lo Ahí mismo. está el yo en las etapas Exactamente. psicosexual. Te quedas en el yo. Exacto. También en el ello, pero Ajá. es más el yo. A ver, Exacto. vamos a poner un ejemplo. Chico A, Ujú. bueno, chica A y chico B. Hasta ahí nada más. Chica A es 4 o 5 años mayor que el chico. Es que no puedo decir de un Historias de año la vida real, porque, claro, ay. o sea, sí tiene que ser una persona mayor a un año porque entonces ya hay una diferencia no solamente de edades, sino de etapas en la vida. Pero bueno, yo pienso que cuando una persona está en una etapa de su madurez o en una etapa de algo, tiene ciertas necesidades, pero cuando ya hay una diferencia muy grande de edades, es el comportamiento y suplir esa necesidad también, y obviamente pues ya no son las mismas etapas. Entonces la chica A tiene 5 años mayor que el chico B. En esta situación quiero entender, ella claramente está desarrollando el complejo de Electra. Por algo, ¿no? Está buscando suplir una necesidad de algo, a lo mejor no de un padre, pero sí... Puede ser afectiva. afectiva. Y él, que es el complejo de... Es que no siempre puede ser así. No, ¿eh? es que no siempre. Por ejemplo, mira, yo te voy a decir un ejemplo que es muy, o sea, por ejemplo, hay no sé, una chica, ¿no? Que tiene muy buena relación con su padre. Entonces tiene muy mala relación con su madre, muy mala relación, se pelean, o sea, no se pueden ver. Entonces es muy apegada con su padre. Y entonces al buscar ella una pareja, comenta, es que yo soy muy caprichosa, es que yo soy muy berrinchuda, es que mi papá siempre me compra esto, es que mi papá y entonces busca en una pareja que le cumpla todos esos caprichos y le cumpla todas esas necesidades. Ese es el ejemplo. Y por ejemplo, lo mismo el hombre, es que no cocinas como mi mamá. Es que mi mamá no, No me es que tú doblas no la me ropa. lavas la ropa o me doblas la ropa como mi mamá. O sea, busca el patrón de la Detalles. mamá y Oh, detalles de la ok. mamá. Y entonces, ¿qué trastorno es cuando buscas una persona o te trae una persona mucho mayor que tú? Pues es el enamoramiento, ¿no? Pues es que es dependiendo, o sea, puedes tener una parte del complejo, de estos complejos, o puedes tener esa necesidad, por ejemplo, del apego, o sea, es que depende Sí, de... o emocionalmente. Porque entonces quiero entender que esta chica tenía un apego como Es que cubría alguna para necesidad. sí, una necesidad, pero no sé, Tal como vez solo tener un sea hijo, un tal vez- hermano, como que alguien dependiera de ella, más bien, Es que son personas también pueden... dependientes y codependientes. Es que tienes que o sea, es que tienes que en sí analizar a la persona. O sea, así no puedes generalizar, a pesar de... Exacto. No, tienes que observarla y analizarla. Exacto. O sea, sí, a lo mejor Porque ella hay nada más muchos. buscaba una persona que dependiera de él, que son los codependientes. Ajá, Pero exactamente, tendríamos, sí. como dice mi colega, estudiar más a fondo para poder decir, probablemente tenía el complejo de tipo de Electra. Probablemente. Sí, no O sea, se sabe. no podemos decir si tenía esto. Porque entonces el complejo de Electra va más a las chicas o las mujeres que son caprichosas, que todo se les... Y ahí viene se la les- histeria. O sea, Y esa exactamente, es, de ahí pero en viene cuestión la del historia. padre, o sea, quieren que alguna persona, alguna pareja las trate como su papá. O sea, Así por es. ejemplo, a lo mejor también no tuvo esa parte afectiva de su papá y la busca, ¿no? Exacto. Pero ahí no sería el complejo tal vez de Electra, ahí es otra situación. O sea, este complejo de Electra es cuando el padre y la hija y el de Edipo, la madre y el hijo son muy cercanos.
Entonces sí hay una interacción emocional y entonces él, por ejemplo, le cubre todas las necesidades de chica, ¿no? Y entonces toda su vida va cubriéndole todas las necesidades afectivas, económicas, emocionales, lo que sea. Seguridad. Y entonces cuando esa persona se vuelve una etapa adulta y ya que tiene pues esa necesidad, ese interés en buscar a una pareja, esa mujer u hombre buscan a una pareja que le cubra todas las necesidades que su padre o su madre le proporcionaba. Y cuando no la obtienen, entonces viene la histeria. Sí. Uh-huh. Es que ahí está muy ligado, es lo que te digo. Sí, porque de hecho la histeria sí está muy ligada con este complejo de Edipo y de Electra, más que con cualquier otro trastorno. Otros trastornos tienen sus variantes y que no se adecuan tanto a la histeria. Se relaciona mucho con esto del complejo porque tiene que ver también esta parte sexual y la histeria tiene que ver mucha parte sexual. Sí, y los demás trastornos como el límite de la personalidad o de personalidad múltiple no van tan apegados a esta parte sexual y esta parte del desarrollo infantil que ustedes comentaban. Sí parten todas, normalmente cuando tienes algún trastorno viene desde tu infancia, alguna problemática desde tu infancia, pero no es igual, o sea, no es igual, o sea, tiene cada una sus características. Pero, por ejemplo, en esto de la histeria, sí, y Sigmund Freud lo maneja mucho, que esta parte de aquí nace y surge lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra, porque tiene que ver tanto la satisfacción sexual como la satisfacción emocional. Ahora, yo pregunto, por eso es que tanto médicamente como psicológicamente le recomiendan a las mamás no amamantar a sus hijos después de los 2 años para evitar ese apego tan grande, porque mira, realmente hay muchas ¿por qué no recomendaciones? Porque que no los amamanten, ¿no? También porque ya tienen que hacerse independientes, tienen que probar otro alimento, también por cuestión odontológica también, y o sea, porque por ejemplo el seguir amamantando también tiene que ver mucho con la cuestión odontológica por la succión que manejas, y también por la independencia del niño, o sea, es de acuerdo. O sea, también no quiere decir que ahí el hijo, en cuestión de cuando amamantan, haces esa conexión, no, es cuando ya están más grandes, ya que, o sea, ya se genera otro tipo de... Aquí podemos recomendar también una película que es muy buena, que es la de Fragmentado. Yo la vi. De hecho, esa habla muy bien de las personalidades. Muy buena por si gustan verla. Sí, de hecho es una película bastante interesante. Mi personaje favorito fue Patricia. La mejor de todas. Que eran 21 personalidades, más o menos, si no mal recuerdo. Muy bien, pero ahí muestra muy bien el trastorno de personalidad. O sea, es muy buena esa película por quien quiera verla. Y sí bueno, hasta cierto punto yo la analicé y más o menos entendí. Cuando surge el niño, no recuerdo el nombre del niño porque sí hay un niño. Nando, creo. Creo que sí era Nando, sí, Fernando o algo así. El niño sí tenía como esa parte de Edipo, porque él estaba apegado a Patricia. Hasta donde yo recuerdo, y Patricia exactamente era como la más caprichosa, pero era la dominante hasta cierto punto. Había otro que era el como modisto, ¿no? Que era como el más sutil, como el más sutil. Pero ya después surge otro trastorno en una de sus personalidades, que fue la última. Pero bueno, sí nos habla en esta parte de la bestia. Pero tiene una psicología muy compleja esta película de Fragmentado. Y que sí te deja pensando, y sí tiene que ver mucho con esta parte de la histeria. Porque incluso la misma psicoterapeuta, porque ella no era psicóloga, era psicoterapeuta y psicoanalista, la doctora, ella fungía su papel como si fuera la mamá de este chico. De hecho, veía factores
sea, si era muy limpio, creo que era Patricia, y si era, o sea, como ordenaba todo y todo eso, ya era como la personalidad, o si era muy dominante, de hecho sí mencionaba ella, es muy dominante, es Patricia. Así. Patricia era muy dominante y Patricia era el complejo de Electra. Sí, es muy recomendable esa película por quien guste verla, está en Netflix. Sí, ya está en Netflix porque sí, Para que pues también puedan analizar un poco como ese tipo de trastorno de personalidad. Y que esto fue tocado principalmente por Freud, porque a mí por ahí en el Face alguien me criticó mucho esta parte de por qué Sigmund Freud solamente se mencionaba él cuando ya es obsoleto. No es que sea obsoleto, a pesar de que haya avances, es del que parte. Es el padre. Aparte que es el padre, la mayoría de los psicólogos, psicoanalistas, incluso hasta psiquiatras, le tiene pues cierta afinidad y sus terapias las llevan a cabo con esta filosofía de Sigmund Freud. Así, varios psicólogos, y no solo psicólogos pedagogos, también seguían como el estudio de Freud, o sea, no nada más decimos de psicólogos, Charcot, Frober, ¿quién más podría ser? Piaget, o sea, todos estudiaban como esa misma doctrina. O sea, ya podemos mencionar a Lacan, que fue como más, un poquito más reciente. Ajá, pero Lacan era sí muy apegado a la teoría de Freud. De Freud, exactamente, Piaget, Vygotsky. Así es, Vygotsky también es uno que seguía mucho a Freud, o sea, él estudiaba también como esa parte del desarrollo del niño. Entonces, hay muchos psicólogos y pedagogos que estudiaban a Freud. Digo, es interesante saberlo y por eso es que Sigmund Freud es bastante mencionado en este tema de la histeria, en este tema de los trastornos de personalidad, porque fue el primero que le dio importancia a ver qué estaba pasando más allá del momento, es decir, veía desde el pasado, desde el presente y poder tener un futuro funcional. Así es. Lo que ustedes hacen, el tipo de terapias que aplican, que es un test son pruebas, que son pruebas psicométricas, y más aparte que hay una técnica que me gustó mucho a mí, que la comenté la vez pasada, que es la técnica de colores. Por lo que entiendo, va basada con el pensamiento va basada más en la personalidad de cada persona. O sea, nosotros realizamos estas pruebas, pero es para ver la personalidad, para poder ver el comportamiento y dar una terapia un poquito más adecuada. Es que es un complemento de la terapia. Es. Por ejemplo, hay personas que van a terapia y no se abren completamente. Es. Entonces, hay que tener una o nada más que no puedes dicen avanzar. Lo que quieres decir en el momento. Y sí, es respetable, o sea, nosotros no los obligamos a decir algo que no quieran. Pero ustedes se dan cuenta en esta técnica por la cuestión colores, de que vas manejando como ciertos colores y tienes más afinación por estos colores. Entonces, nosotros practicamos este tipo de pruebas, pero son complementarias, pero no es que 100% las vayamos a llevar a cabo, no, o sea, todo depende cómo veamos al paciente. O sea, eso es lo que nos puede diferenciar un poco de los demás psicólogos. Nosotros por eso es una consultoría, porque tanto hay cosas pedagógicas como psicológicas y lo podemos conjuntar, así es. Por eso nuestro consultorio es psicopedagógico. Sí, porque yo entiendo que mucho es pues nada más psicología para adultos o psicología infantil, pero no llevan esta psicopedagogía, exactamente, es decir, y esta psicometría más que nada. Exacto. Porque todo es en conjunto, una estudia emociones y otra pone estrategias. O sea, por eso es un conjunto, por eso es consultoría psicopedagógica. ¿Por qué? Porque estudiamos también partes educativas, no nada más clínicas, sino educativas. O sea, lo conjuntamos, emociones, estrategias. Entonces, y es lo que más o menos Sigmund Freud hacía, digo, no tenía los conceptos como ahora ya se conocen ustedes de educacional, psicopedagogía, estrategias, pero es lo que yo entiendo que Sigmund Freud llevaba a cabo, a diferencia de Charcot y de otros, ¿no? Que no lo hacían así.
Así es, por eso nosotros nos casamos un poco más con Freud, porque él tenía como esta parte de estrategias, pero volvemos a repetirlo, o sea, no nada más está Freud, está Charcot, está ¿qué más dijimos? Lacan. Yo había encontrado por aquí de J, ¿qué te había dicho? De J por aquí, O sea, sí, no nada más está Freud, también nosotros buscamos más a Jorge Freud. Tison. Ajá, sí hay más, pues Sherman, más psicólogos que pueden. Joseph Breuer también era otro. Sí, que estudiaba el psicoanálisis. Ajá. O sea, sí hay muchísimos más. A Joseph Breuer es mucho más antiguo que Sigmund Freud. Él era considerado el abuelo del psicoanálisis, pero entonces, o sea... Sí, pues todo va evolucionando, todo. Entonces, por eso, nosotros decidimos estudiar un poquito más a fondo de Freud, pero también pueden buscar a Lacan, a Schopenhauer. Digo, si son psicólogos, pues van a entender, o si son personas que están estudiando esta parte, lo van a entender más. Si son personas como yo, que todavía no le entienden mucho esta cuestión, pues yo les recomiendo Sigmund Freud. Es un poquito, sus palabras, sus textos son un poco más sencillos, algunos, no todos, porque hay unos libros que están bastante complejos. Digo, yo intenté leer 2 que habla de estas compilaciones de sus estudios, las obras de la histeria y de la obras de interpretación. Freud, por si quieren leer, está tomo 1, tomo 2 y tomo 3, y está la interpretación de los sueños, por si quieren leer, o sea, también estas opciones, no solo nos estamos casando con un solo psicólogo, sino damos opciones para que también investiguen y no digan que solo nos casamos con uno. Exactamente, digo, es pues bastante interesante, la verdad es que hay mucha tela de donde cortar. Esperemos que en otro programa podamos hablar del trastorno, ahora sí, de la personalidad como Así tal, es. que ya no vamos a tocar esta parte de la histeria, pero ya ahora sí. Mañana es el Día Internacional del Autismo. Concientización. Del autismo. A mí me consta que ambas fueron terapeutas en el Centro de Autismo Teletón aquí en Ecatepec. Me tocó a mí andar boteando con mi hermana en alguna ocasión para llenar era un marranito, si no mal recuerdo, era como un puerquito, un osito o algo así. No, era un puerquito. Sí, era como un marranito. Era un marranito primero. Era un marranito y después le dieron otro. Entonces es bastante interesante porque estas personas que tienen este trastorno porque ya no es una discapacidad, ya es un trastorno. Ya hablemos de una manera correcta, ya no se puede hablar de una discapacidad, sino de un trastorno. Discapacidad intelectual. De discapacidad intelectual. Así es. Entonces ellas el día de mañana van a hablar en su página de Facebook, ahorita se las paso el link para que las escuchen. Van a hablar del Día Internacional del Autismo, todo lo que tiene que ver de la concientización. Y la siguiente semana vamos a hablar, y es un tema que aquí la doctora, la pedagoga y terapeuta Vanessa me pidió que habláramos, psicoterapeuta también, de la sexualidad en las personas con una discapacidad como tal. La discapacidad puede ser auditiva, visual, intelectual, ¿qué más, doctora? Creo que ya. De lenguaje. Entonces, vamos a hablar de esta parte de la sexualidad en las personas con una discapacidad, porque las sensaciones que ellos tienen son totalmente diferentes y con diferente funcionalidad a las que las personas con una capacidad más desarrollada como la de nosotros podemos experimentar. Entonces, a estas personas hay que guiarlos un poquito más y acompañarlos. Entonces vamos a tocar esta parte la siguiente semana. Ellas van a hablar mañana de este tema del autismo para que estén pendientes. Del espectro autista, síganos.
El día de mañana. Yo no conocía que se llamaba trastorno del espectro autista, únicamente yo lo conocía como el autismo, que son personas muy inteligentes que desafortunadamente pues tienen limitaciones y manifestaciones físicas que sí complica un poquito su funcionalidad, su aprendizaje, y su nivel de aprendizaje, ¿no? En algunos momentos. Más bajo que el de los niños regulares. Mañana hablaremos como todo ese tipo de temas que son como también muy importantes. Mañana haciendo relevancia al 2 de abril para que pues también nos sigan y conozcan un poco más del autismo, cómo pueden interactuar con estos niños. Es importante porque es una discapacidad que no todo el mundo conoce. Entonces, síganos mañana. Así que síganos mañana. A mí pues la siguiente semana. En un ratito ya va a estar en el canal de YouTube. Y pues muchísimas gracias por este tema, porque es bastante complejo. Yo me puse a leer y estudiar y llegó un momento en que, híjole, sí es complicado. Y antes de despedirnos, vamos a hacer el anuncio de la promoción. Miren, a ellas las pueden localizar si necesitan alguna consulta online, o ya sea por online ahorita que está la cuarentena, o ya cuando pase esto de la pandemia, bueno, pues ya las pueden ver ahora sí físicamente, las pueden contactar en estos números para alguna regularización, que es kinder, primaria y secundaria. Así es. Estimulación temprana, aquí está. Trastornos del aprendizaje, como pueden ser dislexia, trastornos también del lenguaje y algunas manejo de por lo que yo entendí, lo que leí aquí en otro volantito más pequeño, uno más, era regularización, autismo, danzaterapia, risaterapia, yoga para niños, estimulación temprana, apoyo psicológico, terapia de lenguaje, terapia de la R, que la verdad es que sí es muy necesario aprender a pronunciar la R. Créanme que no es gracioso, es bastante complejo porque no es sencillo. Terapia sensorial, terapia de la ira, terapia de dislexia, DTH, que es trastorno de déficit trastorno de déficit de hiperactividad. El TDAH. Ok, el TDAH, digo, yo no lo conozco. Ya que si quieren servicios jurídicos, también por esta ocasión de que todos estamos encerrados, estamos en la pandemia, algunos los están haciendo firmar sus renuncias en blanco y no les quieren pagar. No se dejen, no firmen. También está aquí las asesorías jurídicas. Está al revés, me disculpo. Así, muchas gracias. Aquí está el número. También lo pongo en esta parte, para que ustedes pues acudan. A mí me van a encontrar, ya saben, en mi muro. Tengo también página de Facebook como Servicios Integrales Jurídicos R&M, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que yo les recomiendo la terapia con las dos psicoterapeutas. La verdad es que es bastante funcional, es bastante recomendable. Yo he hecho algunas actividades con ellas y la verdad es que sí son bastante buenas. La manera en que dan las terapias. Tienen ya videos con algunos pacientes niños, que es una bebé, ¿no? De estimulación temprana. Así y es. Otra niña de 4 años que también le están dando seguimientos académicos y regularización, para que ustedes los puedan ver en su página y pues las contacten. Obviamente las asesorías de cada una o la consulta tiene un costo,
son bastante accesibles y se Hay las pueden dar. promociones Hay también. promociones que ya les dirán las doctoras bien el día de mañana en su página, pero que son bastante funcionales. Así que bueno, pues espero que hayan disfrutado este programa. En un ratito ya va a estar en internet, digo en YouTube. Así que pues muchísimas gracias a los que se conectaron, Pati Peralta, Alejandro Horta, Patricio Estrella de la Mañana, querido hermano, Sí. de más que ya no alcancé a ver porque estamos transmitiendo desde el celular y desde una laptop, así que pues muchísimas gracias. Una disculpa por los ruidos inconvenientes, pero pues Es parte de... es parte de, ya pasó la señora del pan, como ustedes pudieron escuchar, el panadero con el pan, la basura, entre otras, pero bueno, pues eso pasa porque estamos encerrados y la gente se desespera, es parte de, pero se pues, graba en vivo. se graba, exactamente, lo grabamos en vivo, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Si alguien tiene dudas en cuanto a que si somos profesionistas, somos todas profesionistas. Aquí están algunos que pueden ver en la parte superior, está referente a la licenciatura en Derecho y nuestros diplomas. Todavía falta colocar otros diplomas que no se han podido, pero se van a ir colocando. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, cuídense mucho, ya saben que este programa es por y para ustedes, así que cualquier cosa que necesiten pueden localizar a las doctoras en los números, lo vuelvo a poner, Psicoterapeutas. Nos encontramos en esos teléfonos y en nuestra página de Facebook y WhatsApp. Así que pueden acudir, Consultoría. A ver aquí, es que hay consultoría como tal, yo ahorita les paso el link. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora sí nos despedimos porque hay más actividades que hacer. Muchas gracias. Los esperamos mañana en la página de las doctoras. Ahorita les paso el link. Y cuídense mucho. Por favor, si no hay necesidad, no salgan, quédate, no se arriesguen. Y quédate en casa. Quédate en casa. Exactamente. Hashtag quédate en casa. Así que pues cuídense mucho, cuiden de sus familias y muchísimas gracias. Así que nos vemos en el siguiente programa. El día de mañana con las doctoras van a hablar sobre el autismo. Así que pues si tienen algún familiar que tenga este trastorno, si conocen a alguien, recomiéndenselo para que vean el programa y sepan cómo interactuar con las personas que presentan este trastorno, a dónde pueden acudir y de alguna manera el tratamiento y sugerencias. Más que nada porque ellas son las especialistas. Así que ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias y bye. Gracias.